Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Korvac y sean bienvenidos a otro vídeo. Hace poco ha estado rondando una nueva funa en Twitter, que guarda relación con un tema que ya hablé en mi vídeo anterior. Pero en este caso, es algo que involucra a Sylvie y a su coach, quien ha sido el principal culpable de que gran parte de esto haya estallado en redes. Para dar un poco de contexto a los que mantienen la economía del país y tienen una vida fuera de internet. Hace una semana, a la hora de escribir esto, Sylvie estaba participando en un evento de Pokémon donde se le asignaría un coach, quien serviría de guía para su participación en el evento. Hasta ahí todo iba normal. Sylvie participaba en el evento y capturaba Pokémons o se enfrentaba en los gimnasios del juego. De hecho, creo que para este punto las tensiones por el tema de la novela y lo que había ocurrido con Darik ya hasta parecían haber disminuido un poco. Había pasado un poco más de un mes y en comparación a los primeros días la gente ya parecía poco a poco ir dejando de lado el tema. Ambas comunidades estaban en lo suyo. Aunque técnicamente son la misma comunidad pero fragmentada por la polémica, por parte de Darik, este ya estaba en otras cosas, jugando o reaccionando a cosas de su comunidad en Twitter. Había algunas personas que aún seguían hablando del tema de la novela por despecho y seguían con sus huevadas, pero ya para ese punto eran pocos. En ambos lados parecía que ya estaban dispuestos a simplemente olvidarse del tema y dejar que cada uno siga su camino. Darik jugando ahora con la Streamer Meudeu. Sylvie con sus amigos y haciendo streams con normalidad. O al menos así fue, hasta que llegó el 31 de agosto. Yo me enteré de todo esto ni bien entré a Twitter para saber qué cosas me salían y me encuentro con la sorpresa de que estaban funando tanto a Darik como a Sylvie. De inicio lo primero que vi fueron un montón de publicaciones donde ahora de referían a Darik como Itachi28. Uno que otro daba alguna indirecta acerca de lo ocurrido pero no hablaban tan directamente. En su lugar vi que muchos intentaban aparentar y decir que Darik estaba en tendencias porque fue humillado en Minecraft cuando jugaba contra Meudeu. Pero finalmente terminé descubriendo que era lo que había ocurrido fuera de todas esas bromas. Pasa que muchos usuarios habían subido clips o hilos donde hablaban sobre Sylvie, a quien estaban funando por la novela. Pero en este caso, no hablaban por lo de Darik, más bien estaban hablando de que su coach la delató y que ella también había fingido todo este tiempo para lucrarse con la novela. Varios empezaron a comentar que se arrepentían de haberle donado y demás cosas. Ya para este punto noté que varios repetían el nombre de Teka, quien se supone es el coach de Sylvie, o más bien lo era, ya verán por qué. Finalmente me encontré con un hilo donde alguien que supongo es de la comunidad de Darik, estaba intentando explicar la situación de la manera más neutral posible, sin caer en la broma o los comentarios ardidos de otros. Se supone que Teka se encontraba en una llamada con sus amigos, desconozco si ellos también son parte del evento de Pokémon, pero la cosa está en que durante cierto momento de la llamada, misma que estaba siendo transmitida en un directo de Teka. Teka empezó a comentar sobre la novela del SIDA, sus amigos le preguntaban cosas sobre ese tema y se referían a Darik como el pedófilo peruano. Teka comenzó a decirles que él le había preguntado a Sylvie por interno sobre si eso de la novela fue real, y supuestamente Sylvie le habría respondido que todo había sido show y que en realidad no había sentido nada amoroso por Darik. Teka menciona algo de que la razón por la que Sylvie se había puesto así era porque le dolía más el descubrir que uno de sus mejores amigos y más cercanos terminó siendo un pedófilo que salía con menores de edad. Pero lo que sí embarró más la situación y que en parte provocó la funa a Sylvie fue que Teka dijo que supuestamente mientras estaba en llamada con Sylvie, él habría visto un chat de ella hablando con una amiga, y misma amiga de Sylvie le escribió para que él siga hablando sobre el pedófilo peruano. Refiriéndose obviamente a Darik. Hasta ahí era el contexto que se tenía para ese momento. Para cuando yo me enteré del contexto, se supone que el directo de Teka era Lost Media. Vi que alguien había publicado algo de que según fue confirmado por alguien más en Space y era verídico las palabras de Teka. Pero ya a partir de ahí empezaron con sus teorías conspirativas. Si bien una parte estaba en modo neutral con el asunto, otros estaban diciendo que esto ya era la confirmación absoluta de que Sylvie había sido una interesada y que jamás fue amiga de Darik, siendo una hipócrita todo este tiempo y aprovechándose de todos sus fans que habían confiado en ella. Bastante irónico, ya que el usuario que publicó el hilo pidió explícitamente que se tomen el asunto con calma y no se ponga a tirar hate a nadie. Porque para ese punto solo se tenían clips y supuestas declaraciones que eran dudosas. Yo busqué algún clip que confirme lo que se decía en Twitter, en especial para saber que era verdad y que no.
Llegué a encontrar uno en TikTok, pero este colocal no involucra a Sylvie, o sea sí la mencionan pero en ningún momento Teka muestra pruebas de esto, ni tampoco es como que Sylvie se unió a la llamada. Lo único que se tenía para ese punto era a Teka chismeando con sus amigos, pero aquí viene algo curioso. La manera en la que Teka habla del tema, más que confirmar algo, en realidad solo estaban hablando de cosas que habían visto por medio de redes. Básicamente, Teka estaba guiándose de las pendejadas que la gente escribía en Twitter y en algún punto nombra a Sylvie. Algo que cabe recalcar es que muchos empezaron a culpar a la comunidad de Darik, afirmando que habían sido ellos los que estaban detrás de toda esta funa a Sylvie con tal de dejar como víctima a Darik. Pero aquí va otra revelación que lo cambia todo. Bueno, en realidad no cambia nada, pero aquí va lo curioso. Resulta que el usuario que dio más difusión a esto fue el mismísimo Kid Buu. El legendario Kid Buu y el mayor simpatizante de Sylvie. Tanto era su fanatismo que llegó al punto de crear un grupo de WhatsApp solo para fans y seguidores de Sylvie. Esto no tendría nada de malo, de no ser porque todo parece indicar que este sujeto era alguien nefasto y alguien que se dejaba guiar por su fanatismo. Según algunos comentarios que vi hablando y refiriéndose a él, las cosas en las que lo involucran van desde fomentar el odio y toxicidad a cualquiera que hable algo contrario a Sylvie, a los que colaboran con Darik, como en el caso de Meudeu, que a muchos exnoveleros les ardió ver que Darik jugaba con ella, pero otros nomás lo hacían por querer joderla, llegaban al punto de ir a su chat e incluso infiltrarse en su servidor de Discord dándole todo el contexto de la funa de Darik. Lo irónico es que a la Meudeu le valió verga y siguió colaborando con Darik. Como no funcionó, no dejaban de hacer comparaciones entre ella y Sylvie, porque sí. Resulta que por increíble que suene, Meu también es estadounidense, es rubia, no sé si natural, o al igual que Sylvie es por algún tinte para el cabello. También los más lacras hablaban sobre sus cuerpos y que Meu era más atractiva físicamente, y es ahí donde te das cuenta que estos pendejos ya buscaba cualquier cosa con tal de seguir tirando odio a cualquiera que no muestre su apoyo a Sylvie. Pero algunas cosas más graves de las que se acusa tanto al Kid Buu como a todo su grupo es por doxear a personas. No sé qué tan cierto sea esto último, pero de ser verdad pues esta solo demuestra hasta dónde pueden llegar algunos cuando idealizan a sus ídolos favoritos. Mismo problema del que ya les hablé en el vídeo anterior casi al final. Pero bien, Kid Buu seguía con lo suyo, pero cuando ocurrió lo de Teka y sus amigos, en chinga se apuró en publicar un mensaje en su cuenta de Twitter, mismo mensaje que al final terminó borrando. Pero para su desgracia ya le habían tomado captura. Ya unas horas después ocurrió todo el desmadre en redes, ya que por irse de boca terminó dándole difusión a esta funa. Aunque Kid Buu intentó explicar la situación con más tweets, ya era demasiado tarde para eso. Es lamentable ver cómo cuando las cosas ya parecían haberse calmado, por culpa de este par, todo el asunto del SIDA regresó, pero mucho peor, ya que ahora la gente empezó a difundir con más fuerza sus teorías y hacerse los expertos en el tema a base de un solo clip y el descuido de otro. Pero bien, luego de que todo esto se hiciera viral, surgieron bandos. Los que atacaban a Sylvie basándose solo en el clip de Teka y en las cosas que se estaban diciendo, que mayormente eran rumores y teorías, los que trataban de ver esto como una redención a Darik, olvidando que el motivo principal de su funa fue su relación con una menor y por ser un inmaduro con el tema, y también están los que se negaban a reconocer como verídico las palabras de Teka. Ellos se atrevían a decir que fue la comunidad de Darik la que comenzó todo esto, cuando ya vimos que no fue así y que los mismos que tanto endiosaban a Sylvie fueron los que terminaron por ocasionar todo este problema. La comunidad de Darik, aunque sí tenían a personas que intentaban aprovechar esta funa para martirizar a Darik, la gran mayoría de su comunidad tuvo la decencia de ser neutrales en todo esto y, como ya había mencionado, intentaban ser discretos con el tema. Porque un día antes de esto creo que Darik y Meudeu estaban jugando juntos en una colaboración, entonces no tiene mucho sentido afirmar que fue la comunidad de Darik la que planeó esto. Porque alguien de esa comunidad estaría viendo el directo del coach de Sylvie, cuando estaban más interesados en bajar su pepa con las colaboraciones que hacía Darik junto a Meudeu. Como ellos mismos dicen cuando los ven juntos, antes de que digan que soy un apañador o un CPP de Darik. Desde ya vuelvo a dejar en claro que yo no tengo bandos en esto, a mí me da igual las cosas que hayan ocurrido detrás de cámara y las que tanto Darik como Sylvie comenten en su círculo social. Yo solamente les estoy contando cómo ocurrieron las cosas desde un punto de vista más allá de las estupideces que se inventan los fans de cada uno. Si ellos se queman entre sí con sus amistades, pues ya es asunto de cada uno. Yo ya fui claro en mi vídeo anterior, no deben idealizar a nadie.
Sea quien sea. Retomando el tema, cuando esta funa comenzó a tomar más visibilidad. Sylvie terminó haciendo un directo donde ella salió para aclarar las cosas, explicó que ella jamás le contó nada a Teka, ninguna cosa que no sea sobre Pokémon y el evento. Ella nunca habló mal sobre Darik ni a él, ni a nadie más. Su intención jamás fue lucrar con la novela o engañar a la gente, algo que dio origen a nuevas teorías. Aclaró que algunos usuarios han intentado doxearla o hacerle daño por todo esto, sacando a relucir todo el odio que ya le tenían desde antes. Ella no quería más drama por todo este asunto y pedía que paren. Dejó en claro que Teka ya no sería su coach por obvias razones. Añadió que su relación con Darik era algo privado y que nadie tiene derecho a saber sus cosas privadas. Pero algo que también pidió, fue que ya no quería que la comunidad de Darik la nombrase, prefería que eviten cualquier mención hacia su persona. Aquí siento que no debió generalizar a toda la comunidad de Darik, ya que como dije al principio, ambas comunidades son técnicamente la misma solo que dividida en bandos, y por más que Sylvie no quiera reconocerlo, parte de todo este problema empezó por culpa de sus propios fans, no digo que sea culpa de ella, pero debió aprovechar este directo para ponerle un alto solamente para ese lado tóxico de su comunidad. Porque si en su comunidad se mantiene esa misma gente tóxica, al final esto solo se va a acumular hasta que algo nuevo salga a la luz o filtren más cosas sobre ella y eso va a terminar mucho peor para Sylvie. Ok, ahora pasemos con lo siguiente. Cuando Sylvie salió para dar su versión de las cosas, hubo reacciones mixtas. Estaban los que creían en su palabra y condenaban a todos los que no dejaban de mandarle odio, pero también seguían los que aún estaban fieles a su idea de condenar a Sylvie afirmando que solo se estaba haciendo la víctima otra vez para no quedar mal por haber sido expuesta. Decían que si ella no quería que se hiciera algún drama sobre la situación, entonces porque no había salido a decir las cosas de forma directa ni bien terminó su viaje en Perú. Que debió decir la verdad, que según ellos era admitir que todo era show y nunca hubo nada más. O bien, admitir que sí hubo algo más íntimo con Darik. Para esto último se basan en que Sylvie dijo que las novelas nunca son solo novelas y también eso de su relación privada con Darik. De aquí muchos concluyeron que sí ocurrió algo entre los dos, y que muy probablemente Darik le fue infiel a Sylvie con Airita. Pero ya luego salieron otros a dejar en claro que la palabra que usó Sylvie es muy ambigua y puede referirse a cualquier tipo de relación, como lo podría ser la amistad. No necesariamente significa que eran novios, pero tal vez sí fueron salientes en algún momento. En fin, lo cierto es que de momento eso va a quedar como algo ambiguo, hasta que Sylvie decida aclarar a qué se refería exactamente al decir eso. Yo vi que algunos amigos de Sylvie y cercanos a Darik daban indirectas sobre lo ocurrido, en el caso de Julieta y Mary ellas hasta este momento han sido las únicas que han decidido hablar en Stream para defender a Sylvie de todo el odio. Dijeron casi lo mismo sobre que no tiene sentido que Sylvie le haya contado a Teka sobre lo ocurrido con Darik, sobre todo porque él era un desconocido hasta ese punto, antes de volverse su coach. ¿Por qué Sylvie le contaría algo que según ella misma, es un tema delicado y que aún no estaba lista para hablarlo en directo? En fin, lo único que quedó claro con esto es que Teka no es más que un imbécil que por irse de boca con sus amigos y hacerse el interesante con ellos. Terminó provocando una ola de odio y avivar nuevamente toda esta polémica por la novela. Por parte de Darik, al momento de hacer este vídeo no ha comentado nada sobre lo ocurrido, y dudo mucho que lo haga, ya que siento que cualquier cosa que diga por más corta o vaga que suene, la gente lo usará para seguir extendiendo esta funa. Volviendo con Kid Buu, él al final regresaría pero esta vez daría un giro de tuerca al asunto. En sus últimos duets publicó un audio, que se supone es de ese directo perdido de Teka, sabrá Dios cómo le hizo para recuperarlo, pero el punto es que aquí ya se escucha un poco más sobre esa conversación y es casi lo mismo que ya se había visto en los clips, pero aquí Teka afirma que fue él quien le preguntó a Sylvie sobre lo de Darik y ella solo le dijo que eso era algo más profundo. Después de eso, no tardaron en salir los enfermitos de ambos lados a decir que ahora sí lo cambia todo. Porque para ellos el audio contradecía toda la versión de Sylvie, solo porque su coach, a quien conoce apenas hace una semana, dijo que supuestamente Sylvie le contó todo. Como si fueran amigos de toda la vida, cuando en realidad no cambia nada de la situación, porque ni siquiera aparece la voz de Sylvie como para que digan que sí conversó con Teka, es más, no se muestra ninguna conversación o chat con ella. Solo son Teka y el resto de sus amigos hablando más cosas sobre Darik, que se nota que son a partir de teorías que uno se puede encontrar en Twitter. Luego de que Kid Buu publicó ese audio filtrado, compartió una fotos donde se supone que era Sylvie quien había logrado comunicarse con él.
cosa que no debió ser difícil, ya que antes de todo esto, Kid Buu tenía ese grupo de seguidores de Sylvie. La cosa es que Sylvie le dijo las mismas cosas, que su relación con Darik era un tema privado. Y después de eso Kid Buu se deslindó totalmente de Sylvie y de la comunidad XD. He is, of course, the hero we always thought he was. Al final tanto Kid Buu como Tekka demostraron ser unos giga fracasados que por meter sus narices en donde no los llaman acabaron enterrados por sus propias acciones. Como sea, esto de momento es lo único que ha salido acerca de toda esta funa hacia Sylvie. Ya dependerá de cada uno cuál es su postura y su conclusión en base a todo lo que se tiene de momento en cuanto a información y pruebas. Lo único cierto es que ambos lados de la comunidad ya demostraron tanto madurez como inmadurez en todo este asunto. Demostraron que con cualquier cosa mínima que salga del tema, ellos no van a dejar de pelear y llevar las cosas al extremo en busca de culpar a alguien. Pero igual es cierto que ambos, tanto Darik como Sylvie, no ayudan a evitar esto. Yo sé que los moderadores de Sylvie y Darik están tratando de poner orden en sus comunidades con amenazas de un baneo, si hacen algún comentario de odio, y eso me parece perfecto ya que demuestra que aún queda una parte madura en ambos bandos. Pero por desgracia fuera de sus comunidades no tienen el poder para frenar a todos los intensos, pero lo que sí veo mal por parte de los dos son las indirectas y referencias que se hacen entre sí. Como Darik que desde que empezó a jugar con Meudeu, ya hacía bromas sobre que el SIDA 1 fue tan bueno que ahora tenía secuela. Aunque al menos aclaró que esta vez solo serían colaboraciones y ya. No habría nada de novelas para evitarse problemas. Pero igual sigo dando indirectas hacia la novela anterior, lo cual no hace que la situación mejore. Pero en el caso de Sylvie, pues he visto que ella dio indirectas como que los hombres marrones son los más infieles o también cuando mostró los plumones que ella quería utilizar para el thing de Darik. En fin, yo solo espero que después de esto por lo menos traten de evitar cualquier indirecta sobre la novela. Que solo va a generar más especulaciones. Cada uno debe concentrarse en lo suyo, hasta que los intensos se consigan una vida fuera de internet o que se pongan a chambear y aporten algo para la economía. Sería muy decepcionante si ambos después de todo esto siguen dando indirectas, ya que ahí los dos, sí quedarían demasiado mal parados y esta funa terminará durando hasta fin de año. Como sea gente, ustedes solo sigan con sus vidas y sean espectadores en todo esto. No se involucren en nada si no es su asunto y tampoco se dejen guiar por las palabras de otros, cuya única fuente son teorías piteras de un montón ardido sin vida social. Nos vemos en un próximo vídeo, cuídense.